Ahora, lo que te quería explicar acá con esto, la parte de derivación, es que primero hay que entender el concepto de que vamos a dar acá, el concepto de derivada. Vamos a hacer una simple explicación en la cual tenemos nuestro eje X, X y consideramos una función cualquiera, llamando que tiene una ecuación conocida, son de ecuaciones conocidas, pero nosotros usamos para explicar genérico, una función f de x cualquiera, y vamos a elegir un punto, este punto, vamos a elegir ese punto y este punto, este va a ser una letra P y este va a ser un punto fijo P sub 0 de la curva y P va a ser un punto variable, ¿sí? Variable. De tal manera entonces de que trazando una recta entre esos puntos, obtendríamos, si lo dibujamos bien, obtendríamos una recta secante, ¿sí? Una recta secante. Cuando este punto P, que es variable, tiende al punto P sub 0, ¿qué quiere decir tiende? O sea, ¿qué quiere decir? P tiende a P sub 0, quiere decir que se va acercando cada vez más al punto X sub 0, o sea, acá, acá, aquí, aquí, aquí. Vamos a poner acá P', P', prima, prima, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué va pasando con la secante? O sea, la secante es la recta que corta una curva en dos puntos. Voy uniendo, por ejemplo, esta curva con este punto con este punto con ese, este punto con ese, este punto con ese. De tal manera, entonces, que a medida que el punto variable en el punto de la curva se va acercando al punto fijo P sub 0, ocurre cuando P tiende a P sub 0, es decir, se acerca a la posición límite, quiere decir límite que P es igual a P sub 0, entonces lo que encontraremos aquí, ¿sí? Encontraremos entonces que cuando P tiende a P sub 0, una recta es la recta tangente, es la recta tangente a la curva en el punto P sub 0, supongamos que es tangente, ¿sí? En ese punto P sub 0. Es una recta tangente que coincide en un punto con la curva. Entonces, en eso consiste, ¿sí? En eso consiste la explicación de derivada, la utilización de la derivada, y hay muchos otros casos, por ejemplo, pero nosotros aquí nos sirve para determinar que la tangente a una curva, de la curva de ecuación conocida, en un punto cualquiera. Y cuando yo quiero conocer, por ejemplo, la recta tangente a la curva de ecuación conocida en un punto cualquiera, consiste en determinar la derivada de la función en dicho punto, ¿sería cierto? Bueno, esa es la explicación. Esa sería una introducción para que se vaya. Entonces yo me voy acercando, este punto se viene a este punto y este punto formarían una recta secante porque cortan en dos puntos a una curva. A medida que yo lo hago tender, este punto lo hago tender a cero, se dice, porque aquí ocurrió un incremento en X y un incremento en Y. ¿Sí? Ahora le voy a explicar más en detalle. Fíjense, le voy a explicar en más detalle de que, por ejemplo, yo tengo mi curva, así, así, elijo una curva, entonces yo digo, selecciono este punto como la letra A y este punto como la letra B. Entonces, ¿qué pasa? Este punto tiene una coordenada, que le voy a poner como X
0 y 0, y este punto tiene una coordenada y X. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Lo que nosotros observamos aquí es que el punto A y el punto B, ¿sí?, forman una recta secante porque cortan a la curva en este punto A y en este punto B, ¿sí? Inicialmente teníamos la curva en el punto A, pero ha sufrido un incremento. ¿Qué quiere decir? De que ahora aumentó en la dirección de X un valor delta X, por lo tanto toma este delta, este espacio de lo que aumenta y toma la posición X. Por lo tanto, hubo un incremento de lo que se denomina como un incremento delta X. De igual manera, como se incrementó en X, simultáneamente se ha incrementado en Y, pasando de I0 a Y. Por lo tanto, también hubo un incremento en Y, que va a ser como delta de Y. Si nosotros observamos aquí, se ha determinado un triángulo rectángulo en el que este ángulo alfa lo podemos determinar de la siguiente manera. La tangente del ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? Yo voy a escribirlo por acá. A ver, la tangente del ángulo alfa va a ser igual a ¿quién? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sobre cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí? Bueno. Ordenada y abscisa. ¿Sí? Ordenada de o de ordenada, cateto de la ordenada, o opuesto, o cateto adyacente o de la abscisa. Entonces va a ser delta I sobre delta X. De esta manera, así, solo lo que estamos hallando es la pendiente, o sea, la dirección de la recta secante. Esto es la pendiente o la dirección de la recta secante. Si nosotros hacemos tender este delta X, nosotros inicialmente este punto ha sufrido, o esta función sufrió un incremento pasando de X sub 0 pasando de A a B, por lo tanto un incremento en X y un incremento en Y. Por lo tanto, si ahora yo hago tender este incremento que vuelva a su posición inicial, o sea X sub 0, voy a hacerlo aplicando el límite, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esto vuelva aquí al punto y esto vuelva de esta manera, en dirección X. Por lo tanto, si yo aplico el límite cuando delta X, hacemos delta X nomás, porque si hacemos variar en X, simultáneamente también varía en Y, por eso solamente hacemos variar delta X. Cuando delta X tiende a 0, ¿de quién? De delta Y sobre delta X, así, va a ser igual a ¿quién? ¿Cuánto es la variación en Y? ¿Qué es lo que varió en Y? Lo que varió en Y va a ser, fíjense, va a ser la función que sería, teníamos una función total, fíjense que de acá hasta acá sería Y, ¿sí? Va a ser f de X más delta X menos f de X sobre delta X, ¿sí? Sobre delta X. Esto obviamente va a ser el límite de vuelta. Entonces, ese resultado, a mí lo que me estaría dando, o sea, a ver, lo reescribo acá, mejor. A ver. O sea, yo tengo acá el límite cuando delta X tiende a 0 de delta Y
del cociente incremental. ¿Qué estoy haciendo ahora acá? Yo estoy diciendo que ahora estoy limitando, estoy diciendo que ahora esto ya deja de ser la pendiente del límite, lo estoy transformando la secante en una tangente. Va a ser igual al límite cuando delta x tienda a 0. ¿De quién? De la variación en y, ¿sí? ¿Que va a ser quién? Va a ser, va a ser f de x más delta x menos f de x sobre delta x. Lo que incrementó en y, esto incrementó en y, sería en lo que incrementó en x, ¿sí? En y, que va a ser esto, y lo que incrementó en x, delta x. Este resultado, acá me da un igual, este resultado me da la derivada de la función en el punto de cuestión. Eso me determina la derivada de la función en el punto en cuestión. ¿Sí? Perfecto. En este caso va a ser en el punto A o X sub 0. Que yo televisaba, X sub 0. ¿Sí? Bueno. Una vez que nosotros repasamos estas cuestiones, podemos comenzar y podemos decir lo siguiente. Fíjate, el primer punto nos pedía hallar la función derivada por el procedimiento de incrementación. Bueno, teníamos esta función, teníamos estas dos funciones, esta y esta. Bien, el procedimiento para hallar la derivada de esta función, pero utilizando incrementación, hacemos lo siguiente. El primer paso dice, y va a tomar el valor ahora, va a ser igual a y más delta y x va a pasar a valer x más delta x. Luego que hacemos ese reemplazo, en la medida en donde van x, donde va y, vamos a restar la función original. Acuérdense que y es igual a todo esto. Y luego vamos a dividir todo por delta x y después tomar el límite cuando delta x tiende a 0 para poder armar el cociente incremental. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí de esta manera lo que queda es lo siguiente. Teníamos nuestro, yo voy a escribir acá, era y es igual a x cuadrado menos 2. Fíjense, y dijimos que tenemos que reemplazarlo como y más delta y. Esto va a ser igual a, ¿cuánto vale x? X más delta x. Todo eso elevado al cuadrado, menos 2, ¿sí? Acá era menos 2x, ¿sí? Menos 2 por lo que vale x. 2 multiplicado por lo que vale x, que dijimos que x toma el valor de x más delta x. Perfecto. ¿Qué hacemos? Resolvemos porque acá tengo un binomio al cuadrado. Cuadrado de un binomio. ¿Y cómo se resolvía el cuadrado de un binomio? Bueno, el cuadrado del primero más el duplo del primero por el segundo, 2 por x, o sea, 2 por x por delta x, acá tengo delta x por x, más el cuadrado del segundo, delta x al cuadrado, menos, si vivo acá, distribuyo 2x, más por menos, 2 delta x. Perfecto. Entonces aquí ya desarrollé mi cuadrado de binomio y tengo toda esa expresión. ¿Qué hago ahora? Me dice, resto la función original. ¿Y cuál es la función? Bueno, la función original dice que y es igual a esto. Entonces, ¿qué hago? Este y paso al otro miembro restando. Entonces me queda menos i. Escribo todo de vuelta si es que ustedes quieren o si no hagan su reemplazo más allá. ¿Y qué valor representa i? Y representa todo este valor. Entonces pongo menos, abro paréntesis, lo que vale el valor de i, que va a ser x cuadrado menos 2x. ¿Qué hago? Elimino el paréntesis y opero con los signos.
Acá va a ser menos, o sea, menos x cuadrado, y acá va a ser menos y más, menos y menos más 2x. Entonces, ¿qué veo? Veo que puedo hacer simplificaciones, porque acá tengo 2x al cuadrado y menos x cuadrado, como se cancelan porque eso dan 0. Se cancelan, son lo mismo. Fíjense que 2x con menos 2x se cancelan, y eso es todo lo que tengo. Entonces, delta de i va a ser igual a esto. Yo lo dejé como 2x por delta x más delta x cuadrado menos lo que me quedó, menos 2 delta x. Ahora me pide que divida ambos miembros por delta x. Delta i va a ser dividido x y todo eso dividido x. ¿Sí? Entonces, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Fíjense, saco un factor común. ¿Puedo sacar factor común? Sí. ¿Qué es lo que se repite en cada factor? Acá tengo un factor, y acá tengo otro factorcito, y acá tengo otro. ¿Qué es lo que se repite en los tres términos? Delta X, saco delta X. Entonces, delta X, abro paréntesis, va a ser aquí como 2X más delta X menos 2. ¿Sí? Entonces, la idea, porque si, entonces a mí lo que yo tengo acá, que yo estoy sacando, puedo simplificar ahora porque está multiplicando delta x con delta x. Entonces, de manera que a mí me está quedando el cociente incremental, me está quedando como 2x más delta x menos 2. Entonces, ¿qué ahora? Ahora sí aplico límite. El límite, cuando aplico límite a ambos miembros de la igualdad, sería el límite cuando delta x tiende a 0. Estoy diciendo que ahora, que estoy tendiendo, estoy transformando ahora esa adyacente en una tangente, porque voy a hacer tenderlo a 0. Va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de lo que me quedó. Si yo reemplazo la tendencia ahora en esta función, o sea, que delta x tiende a 0, o sea, se aproxima a 0, hacia 0, entonces, ¿qué queda? Esto es 0, me queda 2x más 2. Entonces, ¿qué pasa? La derivada o la función derivada por incrementación es 2x más 2. Ese es mi resultado. ¿Sí? Esto es hallar la derivada de la función que mencionamos anteriormente. Por incrementación me obtengo esto. ¿Sí? De la misma manera vamos a hacer con la otra función. Con la otra función. Ahora tenemos en este caso, fíjense que tenemos en este caso, tenemos y es igual a 2x más 5. ¿Qué hacemos? El procedimiento es siguiente. Sumamos acá delta y va a ser igual a delta i. Y siempre x va a tomar como x más delta x. O sea que queda acá. Acá i va a ser igual a delta i más i. Y x va a ser siempre como x más delta x. O sea, 2 multiplica a x más delta x. Acuérdense que ahora el x tenemos que reemplazar por x más delta x, así, y el donde va y, vamos a reemplazar como delta y más y. ¿Sí? Bueno, entonces reemplazamos ahí más 5. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tenemos esos, ¿qué hacemos? Podemos pasar ya este y al otro miembro, restando la función original sería eso. Entonces, tenemos así. Y aquí, como ya tenemos podemos escribir abajo, hacemos la distributiva acá, me queda 2x más 2 delta x más 5 menos, ¿qué es menos? Menos y. ¿Cuánto vale y? Y es la función original, menos 2x más 5. Entonces ahí aplicamos regla de signo para eliminar paréntesis, esto queda con menos, esto queda con menos, entonces me queda 2x más 2 delta x más 5 menos 2x menos 5. Fíjense que podemos simplificar los 5 porque son opuestos y se cancelan, y el 2x con el menos 2x. Entonces, a mí me quedó como delta i es igual a 2 por delta x. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Aplico cociente, aplico límite, o sea, primero dividido entre x, aquí divido entre x, o sea, ambos miembros dividido x, delta x, y el otro miembro dividido delta x. Aplico límite a ambos miembros cuando delta x tiende a 0, porque estamos tendiendo esa secante. Acuérdense que la secante estamos
reduciendo hasta llegar a un punto en el estudio, el X en cuestión, para hallar la pendiente de la tangente a la curva en un punto. Entonces, una vez que aplicamos el límite cuando delta x tiende a 0, fíjense que acá tenemos 2 por delta x sobre delta x. Fíjense lo que yo le digo, le había dicho en límite. Ustedes primero miren esta forma, no reemplacen porque ustedes daría 0 sobre 0. Entonces, primero vemos qué forma tiene nuestra expresión matemática y vemos si podemos hacer algo antes de reemplazar. Si ya no se puede hacer algo antes de reemplazar, dejémoslo así y vemos si el reemplazo da un resultado coherente, ¿sí? Pueda 0, pueda infinito, pueda algunas expresiones que dan infinito, o sea, 1 sobre 0, o que da infinito, o puede ser 1 sobre infinito, que da 0, y así sucesivamente. Pero vemos primero. Entonces, ¿qué vemos? Como el 2 está multiplicando, puedo sacar fuera, por propiedad de límites, el límite de una constante por una función es la constante por el límite de la función. Entonces, por eso yo aplico acá y saco el 2 afuera, multiplicado el límite. Y delta x sobre delta x es 1, porque es que tenga yo algo dividido por sí mismo. 1 sobre 1 es 1. Cualquier expresión sobre sí misma da 1. Por lo tanto, esto da 1 y el límite de una constante 1 es 1 multiplicado por el 2 de afuera, 2 por 1, 2. Por lo tanto, lo que podemos llegar a decir es que nosotros, al derivarlo por incrementación a la función original, vamos a obtener como valor 2, ¿sí? Sería un valor. Acuérdense que dijimos que el límite, el resultado del límite en un punto es un número. Por lo tanto, como estamos resolviendo derivadas, el resultado también va a ser un punto porque partimos también de límites, ¿sí? O sea que la derivada de una función en un punto es un número, porque obviamente parte también de lo que es límites. Bien, este es el punto que le estaban pidiendo. Después el otro punto lo que le dicen es que calculen, ¿sí? Hay que evaluar o calcular el límite, eh, pero hay que utilizar, o sea, calcular el valor del límite en un punto, en valor de la derivada de la función en un punto en cuestión. Entonces, para eso vamos a utilizar la definición también de derivadas, que es esto, es el límite, ¿sí? El límite cuando x tiende al valor en el cual nosotros vamos a evaluar la función, ¿de quién? De la función f de x menos la función evaluada en el punto x sub 0 dividido x menos x sub 0. ¿Sí? Entonces, esto podemos traducir como ¿quién? Como nosotros vamos a evaluar la función anterior, ahora una de las funciones anteriores, ¿sí? En el punto x3, yo considero la primera, entonces digo el límite cuando ahora x, ¿a qué valor tiende? A 3 de la función f de x menos la función evaluada en el punto. ¿Qué quiere decir función evaluada en el punto? Que yo tengo que ir este 3 reemplazar en la función original y me va a dar una expresión. Dividido x menos 3. Entonces, ¿cómo queda? Fíjense que mi función, aplico de vuelta el límite cuando x tiende al punto de estudio, o sea 3, va a ser igual. F de x, ¿cuánto vale? F de x es la función original, x cuadrado menos 2x. Cierro paréntesis. Menos. ¿Quién? Bueno, fíjense, si yo reemplazo el 3 en esta ecuación original, me queda acá. ¿Qué pasa? Este 3 queda acá. Si uno reemplaza, porque esta es la función original. O sea, voy a evaluar el 3 en la función original. Eso quiere decir acá. Entonces hago acá. 3 al cuadrado es 9, menos 2 por 3, 6. 9 menos 6 es 3. Entonces, por eso acá da menos 3, porque es menos el valor que obtengo. ¿Sí? 3. Dividido x menos 3. Si yo elimino el paréntesis, a mí se me forma una ecuación cuadrática que tenemos el término lineal independiente y el término cuadrático. Para el cual aquí tenemos que hacer ¿qué cosa?
Si yo aplico x, fíjense que para esta expresión racional, fraccionaria, ¿qué pasa con el denominador? El denominador no puede ser 0, ¿sí? No puede ser 0. Entonces, lo que no puede quedar 0 sobre 0 porque sería una indeterminación, un tipo de indeterminación. Y esa es una de las condiciones que tienen estas funciones racionales. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tratar de eliminar o salvar. Fíjense que ¿qué tipo de discontinuidad presenta este tipo de función? Bueno, que no cumple con la condición de que esta expresión no está evaluada o no está evaluada en el punto en cuestión. Porque si ustedes reemplazan el 3 aquí, aquí va a dar ¿qué cosa? Aquí va a dar una indeterminación. Por lo tanto, fíjense que acá da 3 al cuadrado, esto da 3, ¿cierto? 3 menos 3 es 0 y acá también da 0, 0 sobre 0. Cuando esta función no está evaluada en el 3, que quiere decir que no presenta un tipo de discontinuidad evitable o esencial. Por lo tanto, quiere decir que se puede evitar esto. ¿Qué quiere hacer eso? Entonces, para esto nosotros lo que vamos a utilizar es un artilugio algebraico para poder eliminar estas cuestiones. Entonces, ¿qué hacemos? La idea de evitar esto es eliminar este denominador, pero para ello vamos a factorear nuestra ecuación cuadrática que tenemos en el numerador. Por lo tanto, vamos a factorear esto diciendo, esta es una estrategia que se puede utilizar rápidamente. ¿Cómo hacemos? ¿Qué números? Necesito dos números que multiplicado me dé menos 3 y sumado me dé menos 2. ¿Qué número? ¿Cuáles son los dos números que multiplicado me den menos 3 y sumado me dé menos 2? Bien, para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para poder hallar la estrategia para hallar la factorización de esto, hacemos lo siguiente. Ponemos x, un paréntesis acá, multiplicado por el otro factor x. ¿Por qué? Porque como es una ecuación cuadrática, vamos a tener dos raíces. ¿Qué quiere decir dos raíces? Son dos valores que anulan a la función, ¿sí? Entonces, esto es un signo por. Ahora vamos a determinar qué signo va aquí y qué signo va aquí. Bueno, para este caso, para el signo del primer paréntesis va el primer signo del medio, o sea, del término lineal. ¿Qué signo tiene? Menos. Entonces va menos. Y para el segundo signo va a ser el producto del término lineal y el término independiente. Menos por menos, más. Entonces acaba un más. Por lo tanto, ahora vamos a encontrar qué valores multiplicado me da menos 3 y sumado me da menos 12. ¿Sí? Nosotros podemos utilizar acá como poner, por ejemplo, 3 y 1. Esta estrategia no sale fácilmente así como si nada, solamente uno tiene que practicarlo y uno ya viendo el resultado podría asimilarlo con la mente y decir, pruebo estos valores. ¿Por qué? Vamos a ver si es que me da los valores. Estos dos, con signo y todo, me tienen que dar menos 3. Menos 3 por 1 me da menos 3, cumple. Ahora hago la resta. Menos 3 más 1 me tiene que dar menos 2, cumple. Por lo tanto, está bien nuestra factorización. Todo esto, o sea que está escrito de esta manera acá, dividido de vuelta el denominador, x menos 3. Entonces nosotros vemos que podemos simplificar este x menos 3 con el x menos 3 de abajo por tratarse de una multiplicación. De tal manera de que a mí me está quedando el límite cuando x tiende a 3 de x más 1. De esa manera, yo reemplazo la tendencia, ¿sí? Reemplazo el valor de la tendencia y me queda 3 más 1 igual a 4. Por lo tanto, tenemos de que la siguiente manera que tenemos de que este 4 que es la pendiente de la tangente. ¿Qué quiere decir? Vamos a suponer la gráfica. Si tenemos esto es una cuadrática, creo que era. Bueno, vamos a suponer que tenemos nuestro eje XY, nuestro x cuadrado menos 2x, o sea que va a pasar por 0, va a cortar en el 0 una de las ramas,
va a ser para arriba, y menos 2x, y vamos a suponer que es así. Vamos a suponer que eso es así. Mejor le voy a borrar porque si no le estaría mintiendo. Hay que hacer en la gráfica. Por lo tanto, este 4 es la pendiente de la tangente, ¿sí? De la tangente a quién? A la curva x cuadrado menos 2x en el punto x sub 0 que es igual a 3. ¿Sí? Perfecto. Eso es aplicando esto. De la misma manera vamos a tener que hacer ¿qué cosa? De la misma manera vamos a tener que hacer, van a tener que hacer usando esta formulita, siguiendo esta misma explicación para obtener los resultados de lo siguiente, del otro. Si bajamos, el otro caso nos pedía solamente que resolvamos las ecuaciones, que resolvamos la derivada de esa función aplicando directamente teoremas fundamentales, derivadas fundamentales. En este caso consiste como resolver rápidamente, ¿no? Porque acá hay que ver las derivadas de las funciones que nos dan origen a la resolución de estas. Por ejemplo, aquí tenemos una función x cuadrado, y a mí me dice que sea una función y es igual a la xn, por ejemplo, va a ser igual, la derivada de esa función va a ser igual a por x, a por n, a ver, perdón, voy a borrarlo. La derivada de esa función va a ser el valor a, la constante que acompaña, por n, baja el exponente, y se le eleva al exponente a la menos 1. ¿Sí? Y después tengo una función a por 2x, que sería, es como que tener la función ax, a es la constante, ¿no? Entonces, la función derivada va a ser igual a por la derivada de x, ¿sí? Aquí yo le fui escribiendo de estos lados la función y cómo se deriva. K es la derivada de una constante 0. Si tengo una constante por una función, es la constante por la derivada de la función. En este caso yo le puse x, pero acá en este caso en la explicación diría f de x. Porque si es x, la derivada de x, esto es x. ¿Cuánto es la derivada de x? Es 1. La derivada de cualquier número es 0. ¿Sí? Entonces eso es lo que vamos a aplicar para resolver directamente las derivadas. Fíjense acá. La derivada de x cuadrado menos 2x va a ser igual a ¿quién? ¿Qué hago con el exponente? El exponente baja y multiplica la x, y la x queda elevada al exponente, al valor de n, menos 1. Por lo tanto, 2 menos 1 es 1. Por eso queda acá como 1. ¿Sí? Menos, acá tengo una constante por una función. Una constante por una función que me dice la derivada va a ser, dejo la constante y derivo la función. La función en este caso es una función x, que es la función identidad. Entonces, la derivada de x es 1. Entonces me queda 2 por 1, 2. Entonces, la función derivada es esta. Para este caso tengo y es igual a 2x más 5. La derivada de la función, ¿cómo va a ser? Acá tengo una constante por una función. La función entidad va a ser la constante por la derivada de la función. ¿Cuánto vale la derivada de x? Es 1. Entonces 2 por 1, 2. Más la derivada de una constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Solita es 0. Por lo tanto, la función solamente de derivada me queda 2. ¿Estamos? Ese es para lo que es un poco el tema 2. Para el punto 3, a mí me pide que calcule la pendiente y la ecuación de la recta tangente. ¿Sí? Como nosotros estamos hablando de que con el tema, que con el concepto de derivada, yo lo que busco hallar es
la recta tangente a la curva en un punto, ¿sí? Entonces, si esta es mi curva, si esto es mi curva y este es el punto de cuestión, yo lo que voy a hallar es la pendiente de la recta tangente. Entonces, hallo la pendiente. ¿Cómo? Primero derivo la función, ¿sí? Y luego reemplazo el punto en cuestión. Punto x sub 0 aquí. O sea, fíjense, la derivada de x cuadrado va a ser bajo el exponente, o sea, 2x, el exponente a la menos 1. O sea, me queda acá 2 menos 1, 1. Por lo tanto, me queda 2x. La derivada de una constante es 0. Entonces, mi derivada de la función es 2x. ¿Estamos? Ahí termino. ¿Qué hago ahora? Para hallar la pendiente, reemplazo el punto donde quiero estudiar. 1. Entonces, 2 por 1, 2. Entonces, ¿qué pasa? Este 2 es la pendiente de ¿quién? La pendiente de la recta tangente, ¿sí? Por eso puse acá. Nosotros generalmente simbolizamos como pendiente con la letra M. La pendiente y la T de la tangente es igual a la derivada de la función en el punto 1. Esto es derivada de y derivada evaluado en el punto 1, ¿sí? Es igual a 2. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Tengo la pendiente de la recta tangente. Ahora quiero hallar su ecuación. ¿Y cómo sabemos? Como es una recta, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Fíjense que es una recta. En este caso podríamos decir, fíjense, la ecuación de una recta es así. Se escribe como I menos I1 menos I1 es igual a la pendiente M multiplicado por X menos X1, ¿sí? Así queda exactamente. Esa es la ecuación de la recta, de una recta que pasa por dos puntos. La ecuación de una recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Como yo estoy, fíjense lo que yo puedo hacer acá, como yo estoy estudiando en X0, si yo puedo encontrar y armar la ecuación de mi recta diciendo que y de aquí despejo y menos 1. O sea, me queda y va a ser igual a la pendiente x menos x1 más y1. Yo tengo ¿quién es valor de y? No, y es y. Y es mi función como f de y, f de x. M yo ya lo hallé, vale 2. Entonces queda acá como y es igual a, ¿cuánto vale mi pendiente? 2. 2 y 2 por x es 2x y 2 por x1. ¿Cuánto vale x1? X1 vale, o x0 vale, ¿cuánto? 1. Entonces, menos 2 por 1, 2. Menos 2 más, ¿quién? Más y1 o y0. ¿Y quién es y1 o y0? ¿Quién es y1 y y0? Si yo reemplazo este x sub 0 aquí, ¿qué obtengo? A ver, 1 al cuadrado es 1 al cuadrado es 1. 1 menos 2 menos 1. Entonces, como me quedaría como menos 1, ¿cierto? Entonces me queda como más menos 1. Menos y menos, más y menos, menos. Entonces me queda menos 2 menos 1, me queda como menos 3. Entonces la ecuación de mi recta tangente va a ser 2x menos 3. Esa es la ecuación de mi recta tangente. La pendiente ya la hallamos, vale 2, y esta es la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, ¿sí? Yo aquí le había puesto 0, pero nosotros podemos hallar la imagen, si conocemos la abscisa, podemos hallar la imagen reemplazando este punto. Aquí obtengo el valor de i, que sería el i0 acá, o el i1. Entonces, operando y reemplazando, obtenemos exactamente eso.
Esta es la ecuación de la recta tangente. Y es igual a 2x menos 3. ¿Sí? Y aquí concluiría lo que es la explicación utilizando para hallar pendiente y la ecuación de la recta. Entonces, en este punto, lo que hay que tener en cuenta es interpretar qué significa calcular la derivada de una función y luego recordar o memorizarse la forma matemática, la fórmula matemática de la ecuación de una recta que pasa por dos puntos. Yo aquí, de esta expresión, lo que tengo que hacer es despejar solamente I1, paso al otro miembro y me queda de esa manera. Fíjense que M es la pendiente multiplicado por X menos X1 más I1. Exactamente. Y bueno, chicos, eso es exactamente lo que hay que hacer. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Aquí hay que hacer exactamente lo mismo. Fíjense lo que yo no hice acá, pero era para mostrarles. ¿Qué hago? Me pide de vuelta que analice, tengo la ecuación de la curva, tengo que analizar el punto de X sub 0. Si yo quiero hallar Y sub 0 acá, ¿cuánto vale? Porque acuérdense que este es en un punto de la curva, un punto genérico. Acuérdense que así, es como una curva cualquiera, este punto A, por ejemplo, tiene coordenada X sub 0 e Y sub 0. Yo tengo X sub 0, está bien. Y puedo hallar Y sub 0 para armar la ecuación de la recta. Entonces Y sub 0 va a ser, reemplazo esto acá y queda 1 medio por 2 y obtengo cuánto vale Y sub 0, que vale 1. Entonces, ¿qué hago ahora? Para hallar la ecuación de la pendiente de la recta tangente de ese punto, que quiere decir una recta que pasa por ese punto, entonces derivo la función. Acá tengo 1 medio de X, ¿qué quiere decir? 1 medio es una constante por una función. Una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Una constante por la derivada de una función. Esto es X cuadrado, creo que era, puede ser. X cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuánto es la derivada de esta función? Acá tengo de vuelta X cuadrado. Entonces queda como, bajo el 2, multiplico la X y le quito 1 al exponente. Entonces me queda 2X más 1. Por lo tanto, me queda 1 medio de 2X. Y acá es como que tenga 2 sobre 2 nomás. Así que me queda 1. O sea que mi resultado, mi función derivada es solamente X. Ese X reemplazo por X sub 0, que vale 2. Entonces, la pendiente la pendiente de la tangente es 2. La pendiente de la tangente. Lo que me está faltando es hallar la ecuación de esa recta. Entonces, hallo la ecuación de la recta que pasa por dos puntos. Despejada me queda así. Y es igual a la pendiente, que vale 2. X por X menos X0. ¿Cuánto vale X0? 2 más, ¿sí? Más Y0. En este caso, Y0 dijimos que va a valer 1. O sea que me queda acá más 1. Entonces me queda acá, porque acá queda 2 por X, 2X, y 2 por 2, 4, ya menos 4, más 1. Entonces, Y va a quedar como 2X menos 4 más 1 me queda menos 3. 2X menos 3. Esa es la ecuación de la recta de la tangente con pendiente 2. Bueno, chicos, espero que hayan hayan comprendido más que nada.